ser Claro. mitad y mitad y ya un poco empezar a vernos. Hola Eric, ¿cómo va? Acá se sumó también Eric, otro de los habituales nuestros. Qué lindo el fondo que tiene ahí, de 100 años. Wow. Muy, muy bien presentado, muy buen marketing. Muy lindo y tal cual, para vernos un poco también la cara, ¿no, Marta? Porque las reuniones, el face to face, hacemos una empatía incluso de otra forma. Por lo menos para reforzar un poco el networking de nuevo, tomar un cafecito. Yo creo que para septiembre, octubre deberíamos, octubre más que nada, que ya va a haber un poco más de calorcito, podríamos vernos. Pero es una propuesta, ustedes dirán, después podemos hacer una consulta y que se registren en forma híbrida. Claro. ¿Querés poner la presentación que tenías preparada, Marina? Sí, probamos. Son 904, ya tenemos a unos cuantos. Compartila para ver si funciona, si no te la presento, te la proyecto yo. A ver, yo tengo el botón acá, si ya no estaba pintado, pero estaba el botón, la voy a ampliar, a ver si lo logro. Acá. Ahora yo los perdí a ustedes de la vista porque Meet tiene esto de que yo no veo quiénes están. Pero se ve genial, ponele en proyección. La voy a poner en proyección. Esperen que tengo acá pantallita. Superpuesto algunas cosas que tengo miedo de cerrarlas, unas notificaciones. Tengo miedo de cerrar notificaciones y que me cierre la sesión. Ahí está. Ahí la ven bien, ¿no? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, díganme cuándo quieren que empecemos. Yo a ustedes no los veo. Con Meet me pasa esto, que estar sola acá como si estuviera de espaldas a ustedes y mirando el pizarrón. Pero bueno. Pero se te ve genial, no hay problema. Lo importante es la presentación, no yo, ¿no es cierto? O sea, acá lo importante es que ustedes vean el material ordenador que compartí. Bueno, ¿quieren que arrancamos? ¿Qué les parece? Dale, Marina, sí. Arranquemos. Y bueno, los que se sumen igual van a recibir la presentación por mail. Lo que no sé si vos, Marta, vas a poder hacerme un print de los presentes en algún momento. Sí, lo hago, tranquila. Cuando vaya más, haceme un print de los presentes, porque así yo después les mando mail con la presentación, porque la presentación se la mando solo a los que participan del comité, ¿cierto? A los que vienen, se presentan. Bueno, reitero entonces que el tema tarifas, y le sumé el tema de informe anual circunstanciado, que está vinculado con los ramos que dieron resultado negativo, y justamente uno de los motivos de los resultados negativos del balance, ustedes saben que es la insuficiencia de primas y por tanto no tener tarifas adecuadas, entre otras cosas, ¿no? Después vamos a revisar un poquito qué otras cuestiones inciden, que bueno, más o menos los que estamos en seguro las sabemos, pero es para ordenarnos la temática. Entonces lo vamos a dividir, como siempre, en dos pedazos. Yo tengo una presentación no tan larga, pero muy sustanciosa, y la segunda parte, compartamos experiencias, debatamos y hagamos este entorno taller, ¿no es cierto? En que todos nos ayudemos mutuamente y tengamos inquietudes y entre todos propongamos mejoras en nuestros relevamientos, ¿no? Bueno, esta es la temática entonces. Ustedes se acuerdan que el 1.96 está dentro de la resolución 3131 y que es obligatorio para el responsable de control interno en su PASI incorporar este procedimiento y que también tiene sus pistas desde el lado de auditoría interna, no solo desde el lado del responsable de control interno. Pero bueno, primero instauremos qué tiene que hacer el responsable de control interno y después hablamos al final más de nosotros los auditores valor, ¿no? Valor interno. Acá es lo que les mencionaba, cómo se llama el procedimiento completo y cuál es la resolución madre que se incorporó en el reglamento de la actividad. La resolución es la 32080 y sus modificatorias. Y estas normas nos marcan, y acá tratemos de reforzar, cuáles son los requisitos que tienen las tarifas, ¿cierto? Primero, brindar resultados técnicos positivos al ramo, a cada ramo y a cada cobertura y a cada paquete de coberturas, lo que nosotros solemos llamar productos, ¿cierto? Este resultado técnico y su determinación y qué requisito tiene que estar elaborado sobre bases técnicas. Después vamos a ver en otra slide que en algunos de los casos se requiere la intervención de un actuario inscripto en la SCN que
certifique que analizó y que vio las tarifas y que tienen esta base técnica exigida por la norma, justamente, ¿no? Principios básicos que deben cumplir las tarifas. Algunos, si me quieren interrumpir para algún agregado o algo, acuérdense que este es un entorno taller y háganlo con toda libertad, se desmutan y hacen algún comentario, no me molesta lo más mínimo que me interrumpan, porque no, estamos en una reunión, ¿cierto? Esto no es una clase, somos todos profesionales y yo simplemente ordené un poco la normativa, pero estamos compartiendo, ¿sí? Entonces, los principios básicos de las tarifas, equidad y suficiencia. Equidad significa, también llamada homogeneidad, van a ver el siguiente frase, y representatividad. Un poco hablando en criollo, ¿qué significa? Que si yo estoy asegurando dos riesgos exactamente iguales, el principio inicial básico es que deberían tener la misma cotización. No importa el canal de venta, no importa la cara del asegurado, sí puedo tomar algunos principios técnicos que los diferencien, ¿cierto? Bueno, este tiene algún tipo de diferenciación porque tiene protecciones como un disyuntor, una alarma, o este está en una zona más peligrosa que este otro. El cliente es un cliente que tiene muchos seguros conmigo, es un cliente lo que llamamos integral, tiene muchas coberturas y entonces hago algún tipo de diferenciación por cliente integral. Bueno, hay algunos aspectos que estoy tirando algunos para ubicarnos, pero el principio básico, ¿cuál es? Equidad, equidad. Y homogeneidad justamente tiene que ver con eso, igual. Esa equidad tiene que ser homogéneo, ¿no? Bien. Suficiente, por lo que hablábamos en el punto 1, que era el que tiene que propender a dar resultados técnicos positivos a la rama, y por lo menos a la rama. La superintendencia nos exige a la rama. Después puedo tener algún producto que esté subsidiando, entre comillas, no me gusta la palabra subsidiar, que esté compensando técnicamente a otro, ¿cierto? Tengo un producto estrella, tengo un poco el FODA nuestro, ¿no? Pero en definitiva, como rama, y las ramas, me refiero a las ramas que están según el balance que se tiene, esas tienen que tender a dar positivo el establecimiento de estas tarifas, que no sean discriminatorias ni abusivas, tienen que ver un poco con todos los principios anteriores, ¿no? Marina, Sí, perdón. sí, No, no. Perdóname que te interrumpa. Yo por lo menos tengo la pantalla congelada en la primera. No sé si es así o vos fuiste pasando. Estoy en tarifas con unas viñetas. ¿Las tomó? No, yo no, por lo menos. ¿El resto, por favor, me dice? Está clavada en la primera, por eso te decía. ¿El resto me dice? A ver si... Sí, yo igual, sí. A ver, qué macana, chicos. Sí. Bueno, esperen que lo saco de presentación. Lo saco de presentación. Ahí cambió la segunda. Ahora sí. A ver. Ahora sí. A ver, esperen, que lo que voy a sacar entonces es como presentación. Me voy a quedar como PowerPoint, ¿les parece? Me quedo como PowerPoint, no como presentación. Igual minimicé las slides de la izquierda, las minimicé, ¿cierto? Gracias. Discúlpenme y gracias por avisarme, chicos. ¿Lo ven entonces ahora la segunda presentación que estaba hablando? La página 2, sí. Sí, ahora lo ven. Entonces revisemos. Sí. Arriba las resoluciones que mencioné. Y recién hablé de los requisitos, que me ayudo con unas viñetas para acordarme los comentarios, y ustedes también hagan comentarios. Y ahora yo ya estaba por características, ¿no? Unos requisitos, todo hablando de la normativa, un ordenamiento para nuestras cabezas, ¿no? Y después pensar cómo encaramos el compliance, que es el cumplimiento normativo, y después también el agregar valor a la toma de decisión de la entidad, nosotros como consultores también, auditores y consultores sobre esto. Bien, entonces las características, primero que son libres, empezamos por ahí, el primero no lo puse acá, pero creo que es un principio que ya lo tenemos desde los años 90, las tarifas son libres, cada aseguradora arma su propio tarifador, y ahora vamos a ver otros requisitos que exige la norma, pero en líneas, en principio, son libres. Las aprueba el directorio y son libres. Pero a su vez, una vez que están determinadas, y mientras apliquemos la homogeneidad, la equidad y todo, ¿dónde podemos llegar a tener algún tipo de condición especial en algún caso que no sea por principio técnico? Los principios técnicos siempre priorizan y son respetados por la SCN mientras lo podamos demostrar.
lo que mencioné recién, ¿no? Algunos agravamientos de riesgo o justamente beneficios que pueden llegar a permitir una tarifa más baja. Pero como principio general, esta resolución y esta incorporada al reglamento, la 32080 me refiero, incorporó que una vez que el directorio aprobó las tarifas para una vigencia determinada, por supuesto que al mes las puede cambiar, todas las veces que quiera las puede cambiar, o a los 15 días, se reúnen y la cambian. Pero una vez que se fijó para esa vigencia como obligatoria y se guarda el archivo para cuando vengan a inspeccionarnos, entonces se puede hacer un descuento del 15 o un aumento del 10, sin ninguna base técnica. Está ese flex de 25 puntos, 15 para arriba y 10 para abajo. Cambié de presentación, ¿lo ven? ¿Lo ven bien? ¿Alguien que me conteste? Sí, sí. Sí, Perfecto. Les quería preguntar porque quería saber si estaba funcionando el mecanismo. Gracias. Seguimos con normativa. Cuando hablábamos de esto de elaborarlas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No nosotros, sino los que tienen que elaborarlo. Si nosotros tenemos que relevar que esto se haya cumplido. Haremos algún relevamiento de, a ver cómo lo hicieron, ¿cierto? La experiencia sinistral, los niveles de gastos, porque recuerden que las primas, después lo vamos a ver más detallado, pero ya les voy adelantando, incorporan todos los gastos de producción y todos los gastos de explotación de la compañía. ¿Por qué? Porque si dijimos que tiene que ser con resultado final positivo, que incluye también con unas limitaciones el resultado financiero, cómo se prorratea, etcétera, también tiene que cubrir los gastos de la compañía de producción y de explotación. Y otros elementos de integración que tenga la tarifa que, vamos a decir, que no puede tener acá, en ningún caso, ¿no? Y esto es muy importante, acuérdense. No se puede tener en cuenta la naturaleza del asegurable. No nos importa si es persona física, si es jurídica, es para evitar la discriminación, ¿cierto? No, a este le vi cara fea, este tiene cara de tonto, me va a pagar más. Este tiene mucho poder adquisitivo. No, no es porque tenga mucho poder adquisitivo, es el riesgo, tiene que tener una base técnica, ¿no? Tampoco acá, bueno, disculpe que lo mencioné con otras palabras un poco más crudas de mi parte, ni su relación económica, ni tampoco su naturaleza jurídica. Esto es importante, ¿eh? Importante. Si ante la super tenemos que explicar una aplicación de tarifa, que lo tendrá que explicar el sector y nosotros defenderlo, ¿cierto? Tenemos que tener cuidado de nunca decir que aplicamos algo de esto, ¿cierto? Nunca puede quedar en evidencia, tiene que tener otro sustento. Yo les aclaro que en todas las inspecciones integrales que vinieron a hacernos a las compañías donde yo estuve presente como auditora interna y el responsable de control interno también, que forma parte de mi equipo, ahí al pie del cañón para guiar todo lo que se le muestre y se le sustente a los inspectores para evitar que a alguno se le escape algún sincericismo, ¿no es cierto? Bien. Hablo de lo cumplimiento normativo, después hablemos de las estrategias de la compañía. ¿Qué atributos del tomador, del asegurado, sí se permiten tomar, no? Por supuesto, en función del riesgo que ha tomado ya sea el asegurado, bueno, el tomador también respecto de algunas cualidades. Y que tiene que ser uniforme. Esto es otra de las cosas que, disculpen que por ahí lo voy a reiterar en varios lados, pero es importante que la tengamos clara, porque a veces los sectores no se acuerdan tanto de esta normativa y nosotros se lo tenemos que estar recordando. ¿Qué pasa con los riesgos especiales y novedosos? Bueno, la super permite acá que muchas veces el que tarifa termina siendo el reasegurador. Entonces, un poco como que estos riesgos crean, permítanme decir las palabras, como excluidos de esas características preliminares que estuvimos diciendo. Vamos con otro slide. ¿Qué conforman el premio? ¿No? El premio antes de impuestos, vamos a decir. El premio neto de impuestos, ¿no es cierto? La prima, ¿cierto? Bueno, por supuesto, la prima y los supuestos, ¿no? Pero la prima, otras cargas. Ojo que son las previstas en la legislación. Acuérdense que se prohibieron todo tipo de recargo, recargos administrativos, etcétera, están prohibidos, ya conforman parte de la tarifa, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando antes jugábamos con el punto a punto? No sé si alguno de ustedes se acuerda, ¿a qué le llamábamos el punto a punto? ¿Algunos de los que tienen así muchos años como yo, recuerdan a qué le llamábamos el punto a punto? No sé, ¿alguno que se quiera desmutar? No hay ninguno, ¿no? Tan viejo como yo. Mucho tiempo en Zoom, Marina. Vale, Sí. recordanos.
¿Qué Bueno, era? de comisión y un punto de administrativo era. sí, ¿y con qué el punto a punto con qué? ¿Punto administrativo contra qué? Contra comisión. Muy bien, exacto, exacto. Entonces nosotros antes jugábamos en las compañías de seguros, no hablo de los auditores, sino que hablo todos los integrantes de la compañía de seguros, el verdadero negocio comercial era el punto a punto. A ver, ¿querés que te dé tanto de comisión? Bueno, te vamos a poner tanto de recargos administrativos. Entonces había un productor que se quería llevar más comisión y que sabía que su asegurado tenía paño para pagar más recargo administrativo que formaba parte del premio. Eso era el punto a punto, un equilibrio técnico que buscaba la compañía diciendo, bueno, te puedo dar más comisión, pero tu asegurado va a tener que pagar más. Bueno, eso ahora está prohibido, manifiestamente prohibido por legislación desde que salió esta resolución en el 2006, salió, ¿cierto? El otro rubro es el recargo, que sí hay que exponerlo en forma separada en el frente de póliza y tiene que ser uniforme para todas las ramas. Se fija, la compañía lo va fijando. En una época había que comunicarlo a la super, había que informárselo por nota, ahora no lo están pidiendo. Ni tampoco hay, yo lo estuve buscando y no hay nada que lo exija pedirlo. Pero una vez que la compañía fija el recargo financiero, después, por supuesto, lo puede modificar el recargo financiero, pero tiene que ser uniforme para todas las ramas, que es un poco lo que nos cubrimos cuando damos cuotas, ¿correcto? Cuando damos financiación a los asegurados o tomadores. A su vez, entonces, en el último punto resalta lo de la similitud con lo que mencioné en otras cargas, que era la viñeta 3. Era que no podrán establecerse precios de cobertura o de retribuciones a intermediarios en función de los recargos que sean variables, ¿cierto? Entonces, se conforma la prima y el premio, como acabamos de decir, y el antes de impuestos tiene que ser con bases técnicas, como mencionamos antes, y homogéneo, todo eso, ¿cierto? Bien. ¿Qué no podrá entonces clara y expresamente incluirse en el premio? Ningún concepto adicional, ni, por ejemplo, tampoco el derecho de emisión, solo se acepta en seguros de vida obligatorio, ¿cierto? El derecho de emisión. Ojo con esta, ¿eh? Pueden ponerlo como un elemento dentro del tarifador de cómo llegamos a la tarifa, cómo llegamos a la prima pura o prima técnica que le llama la super, pero no es que podemos dentro de la póliza agregarlo, sino que tiene que estar conformando la tarifa y cumplir con esos criterios que dijimos de homogeneización, igualdad, equidad, etcétera, ¿no? Bien. Por supuesto que hay ramos donde el derecho de emisión dentro de la conformación de tarifa es importante. Por ejemplo, mercaderías, cuando hacemos cada uno de los endosos con distintos viajes, etcétera. Bueno, por supuesto que dentro del tarifador se puede poner un derecho de emisión porque es una carga administrativa en la época de los papeles. Hoy con lo virtual, bueno, tiene un costo no tan significativo, pero lo puede llegar a tener. No se permite entonces tampoco facturar coberturas conjuntas de patrimoniales y de personas. Acuérdense esto porque esto sí se observa y es muy sancionable, ¿eh? Ya lo hemos dicho en otros comités. No mezclemos riesgos patrimoniales en una póliza con riesgos de personas a menos que sea un plan o una cobertura autorizada expresamente en las condiciones generales o en particular para la aseguradora. Bueno, ¿cuánto tenemos que guardar las tarifas ordenadas en forma cronológica y por rama o por como esté ordenado? 5 años la tenemos que guardar, ¿sí? A disposición de la super. Cambié de slide, espero que vean las 5. Exigencias adicionales. Hay algunas, que ahora vamos a decir cuáles, tarifas que tienen que ser confeccionadas por un actuario inscripto en la SCN, que tiene que colaborar en la elaboración y firmar esos cuadros tarifarios, ¿cierto? Y luego tiene que tomar razón, o sea, tomar vistas de estas tarifas, el órgano de administración, ¿cierto? Antes de la aplicación de las tarifas y sus modificaciones. Estas son las que obligadamente tienen que pasar por el directorio. Cuando yo mencioné antes que tienen que pasar por el directorio, es sano que igual las vea el directorio, aunque no sean estas obligatorias que voy a mencionar ahora cuáles, que son las viñetas abajo. Pero las obligatorias por directorio son estas, ¿sí? Y por actuario. Las otras es sano que tome razón el directorio, no estaría mal, que es el órgano máximo de administración. Entonces, estas exigencias adicionales, ¿quiénes las tienen? Primero, todas aquellas coberturas mejor dicho, coberturas ramas, ¿no? Que la producción sea mayor del 20% de toda la emisión. Entonces hacemos el análisis vertical por rama y una rama que en el análisis vertical me dé más del 20% en la emisión,
de la entidad de los últimos 12 meses, esa tiene que entrar en las exigencias adicionales. Los seguros de personas, automotores, entra de cajón, lo puso así la Super, y todas aquellas que tengan el resultado negativo al cierre del último ejercicio, ¿no? Las que hayan dado, y hay un cuadro técnico que vamos a mostrar después cuál es el anexo, incluso no lo pegué en las slides, pero se los puedo pasar, pero igual está dentro de la resolución, depende cómo la consigan. ¿Qué es el informe circunstanciado? Es lo que se refiere al último, a la última viñeta. Por sección, conjuntamente con el balance del cierre del ejercicio económico, hay que presentar justamente un informe donde hay que explicar los motivos que provocaron ese resultado negativo y expresamente indicar un plan de acción que sería qué medidas van a revertir esa situación, ¿cierto? Ese informe consensuado tiene que estar firmado por un actuario y tiene que estar también aprobado por el directorio. Entonces, en la presentación firma el directorio, el registro de la SCN, y cuando se presenta 30 días corridos de la presentación del último balance anual, ¿no? ¿Cómo se presenta? Portado. Seguimos ordenando nuestras cabecitas y ¿qué tiene que contener este informe? La siniestralidad bruta y neta. Estoy diciendo la normativa, no estoy diciendo qué digo yo o qué dice otro, esto es la normativa. La siniestralidad bruta y neta de reaseguro, ¿no? Neta de reaseguro me refiero. Distribución porcentual de los gastos de producción, explotación y de gestión, o sea, comisiones de reaseguro. ¿Respecto a qué? Es una división de las primas devengadas netas de reaseguro, ¿sí? Entonces, todos los gastos arriba y abajo todas las... Esta distribución es la misma que de balance, no tiene ningún secreto, es la misma que balance. Lo único que tiene una distribución especial, que tiene unas fórmulas que se las regalo, vayan, el que no se fue recientemente a la resolución, al reglamento, perdón, donde reclama, o nos exige, perdón, reclama no, sino nos exige el informe circunstanciado, van a ver unas fórmulas matemáticas bastante complejas, pero en definitiva el resultado financiero hay que aplicarlo en función de esas fórmulas. Tenemos que hacer proyecciones también, es otro requisito, ¿no? ¿Y qué esperamos? Que con estas medidas, con estos análisis, ¿qué esperamos que tome, cómo vamos a lograr que sean positivas? Eso es la proyección que tenemos que hacer como aseguradora ante la SCN, ¿no? El punto, por las dudas que lo quieran ver en el reglamento, es el 26.1.16 y es el anexo, lo van a encontrar ahí, ¿sí? El anexo está muy claro. No estaría mal, yo lo hago todos los años, mirar ese anexo y ver que igual la Super lo controla con balance, pero es un papelón que nos equivoquemos algo al llenar ese anexo, con lo cual, bueno, que alguien genere un punto de control, sugiero yo dentro del área, que alguien controle, que sea un reflejo fiel porque es un papelón. Creo que, no sé si incluso la Super, cuando hay que presentar este informe circunstanciado, creo que hace un control post. Entonces está bueno que alguien tenga un punto de control ahí de verificación previa, no nosotros, sino el sistema de control interno, ¿no? Bien. Entonces tiene que surgir este informe del respectivo estado contable, como estoy contando, tiene que conciliar, permítame la expresión, ¿no? El auditor externo también tiene que pedirse sobre las cifras que surgen del registro contable de la aseguradora y los requisitos para el cómputo de los recargos financieros. La última resolución que se aplica es una del 2019, esta 522, y dice básicamente dos aspectos, aparte de esa fórmula dificilísima, ¿no? Dice que cuando el resultado de la estructura financiera de los últimos 12 meses sea mayor que 0, se aplica. En caso contrario, o sea, que sea negativa, deberán ser considerados los resultados financieros como 0, nulos. O sea, no nos juegan en contra, ¿no? Aplaudamos esta situación con tasas negativas y con la inflación que estamos teniendo y todo lo que ustedes ya saben que no se los voy a estar explicando yo porque estamos divertidos, ¿no? Los cierres de balance están divertidos. Estoy hablando irónicamente, obvio. ¿Cuál es la responsabilidad del RCI? ¿No? Por normativa,
Observar el cumplimiento del procedimiento vigente en cada entidad, que hay un procedimiento mínimo obligatorio, revisar que se esté cumpliendo, ¿no? Por supuesto, compliance, el cumplimiento normativo. Y fíjense qué importante este punto. Y perdónenme que se los copié en letra cursiva tal cual. Pero ¿qué dice este punto? Tiene que bregar y verificar que se cumpla la intangibilidad de las tarifas. Es un término jurídico, intangibilidad, ¿no? Porque no es nuestros famosos fondos de negocio y eso, bienes intangibles. La intangibilidad significa, y se los puse abajo un poco para saber, recordarnos qué significa intangibilidad. No alterar en la aplicación las tarifas aprobadas, eso significa, ¿no? Entonces, fíjense cómo en el texto del 26.1.10 a los RCI les dice que los cuadros tarifarios aprobados por el uso obligatorio en todas las coberturas emitidas por la aseguradora, los órganos de administración son responsables de la intangibilidad de su aplicación en el proceso de emisión. No obstante, en la medida que se encuentre previsto en el registro del procedimiento y haya sido contemplado en su confección, las entidades pueden otorgar descuentos de hasta un 15% o aplicar del 10% respecto de los valores tabulados en cada tarifa. Esto es lo que dice y es lo que se refiere a la intangibilidad que después en la 231, que es la de responsables de control interno, etcétera, nos dicen que el RCI tiene que cumplir con este punto, 26.1.10. Entonces, por eso lo traigo acá, ¿cierto? Bien. ¿Qué tiene que hacer el RCI? Fíjense, emitir juicios sobre el cumplimiento de los procedimientos sugeridos en los informes circunstanciados de los ramos en los que la entidad hayan tenido resultado técnico de las operaciones negativos. O sea, las dos cosas, sobre cómo se hizo la tarifa y también del circunstanciado, perdón. Y verificaciones posteriores a la presentación, que seguía el seguimiento de las mejoras, ¿cierto? Última slide. Puntos de control interno, y acá tiro algunos que se me fueron ocurriendo escribir de lo que uno hace y ya entramos en el debate, ¿cierto? Siendo 9:30, miren que parece cronometrado esto, chicos, parece que lo hubiera ensayado como un político. Bueno, ¿quiénes tienen a cargo los puntos de control? Las áreas de producción de seguros y de suscripción, ¿cierto? Porque también la suscripción tiene mucho que ver. ¿Qué áreas vamos a suscribir? ¿Qué riesgos? ¿Qué tipología? El manual de suscripción también es importante a los efectos de que los resultados que no sean negativos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendrían que verificar los sectores y nosotros relevar que lo estén cumpliendo, ¿no? Primero, la reglamentación para la confección de las tarifas, por eso es importante que hayamos revisado en los puntos anteriores la normativa. También, obviamente, la intangibilidad, la aplicación homogénea y uniforme de las tarifas con los asegurados, que se cumplan aquellos que dijimos previamente, y la diferenciación que solo se aplique en ajustes técnicos del riesgo en la tarifa. Estoy como sintetizando lo que tenemos que verificar y evitar que a alguno se le escape algún sincericismo que mencioné anteriormente. Las excepciones, el 15 y el 10 que mencionamos, y hay también una incidencia de volumen en el resultado de los ramos. Por ejemplo, no solo ver lo de los 20, sino también ver en algunos casos que por volumen también ver si no tenemos que, aunque no lo pida la super, nosotros tendríamos que estar diciéndole a los sectores que te estás por acercar al 20, tené cuidado porque deberías de estar previendo las mismas cuestiones que después te van a exigir, ¿no? Hacer un seguimiento del plan de acción y mejoras que se propusieron en ese informe anual circunstanciado, presentado a la super como un compromiso, ver que los motivos y las medidas para revertir el resultado negativo se esté haciendo algo en el transcurso de los distintos trimestres, ¿cierto? Que realmente no lo hayan dejado como una promesa, ¿no? Y que después esto se licúe. Hasta ahora no conozco ninguna compañía que haya recibido algún tipo de observación, ni tampoco he recibido mayores feedback desde el lado de la super, pero no los descartemos, estemos atentos. Análisis sobre adecuar estas tarifas y proponer nosotros ya desde auditoría y control interno de si los sectores, primero si los sectores están haciendo propuestas y después nosotros proponer.
Pero acá estamos viendo de los sectores. Si hay reuniones, se reúnen, realmente hay un comité de suscripción o de producción o el gerente técnico se reúne, si hace exposiciones ante el directorio, ¿cierto? Cómo defiende y cómo analiza y cómo hace un seguimiento. Deberíamos de analizar esto también, ¿no? Por lo menos de auditoría interna, aunque no lo hagamos desde control interno, ¿no? Luego las modificaciones de tarifas, que sus aprobaciones también estén por directorio en el caso de las obligatorias que mencionamos, y si somos una compañía que tenemos como buena práctica elevarlo al directorio, las modificaciones también, y que tienen que tener claro cuál es el inicio de vigencia de la nueva tarifa. Puede ser un día 15, no necesita ser el principio de mes, ¿cierto? No se olviden que con la inflación esto a veces no hay que esperar fin de mes. Y ahora con la digitalización y las pólizas inteligentes tampoco hay que esperar los cortes mensuales. Y luego los sectores tienen que hacer un seguimiento también del impacto de las modificaciones y nosotros deberíamos de relevar estos puntos de control, ¿no? Si me permiten, voy a dejar de presentar, vuelvo con ustedes. Creo que ya volví, ¿no? ¿Con ustedes? ¿Sí? Sí, Marina, te vemos perfectamente. Bueno, ya en algún momento cuando puedas sacar un print de la lista, si yo les mando por mail, y por favor les pido que si alguno no se los mandé, que bueno, ustedes creo que ya tienen mi mail porque la invitación se las mandé desde mi mail, también tienen el de Marta, que es quien abrió este mail, y bueno, me lo piden el que no lo recibió, ¿sí? Yo se los mando. Bueno, les propongo que debatamos sobre estos últimos puntos de control, alguno que sugiera alguno adicional. Marina, un comentario simplemente, porque recién mientras te escuchaba, me estaba recordando que todas estas cuestiones de la 32080 y el tema de tarifas, aprobación de la misma y demás, con una clara fundamentación de base técnica, es naturalmente propicio para una defensa, como puede ser el caso de los juicios de defensa del consumidor que se dieron en el marco de la pandemia. Se dispararon desde la ADUC, que es la Asociación de Defensores de Usuarios y Consumidores, demandas a la gran mayoría de las compañías del mercado sobre el tema del cobro de prima en el marco de la pandemia, donde estaba el aislamiento y estaba la circulación restringida. ¿Qué quiere decir con esto? Que con una buena estructura técnica de fundamentación de tarifa, eso naturalmente es una buena defensa en ese escenario de juicio, ¿no? Es decir, en cuanto a lo que es felicidades contables y demás. Pero vos te referís cuando el reclamo del consumidor no es que está referido a yo no pedí la póliza, sino a otro tipo de reclamo, decís vos. Hoy por hoy se están tramitando en los juzgados comerciales de la capital federal a un gran número de compañías de seguros demandas de una asociación de defensa del consumidor por lo que ellos dicen que es un exceso de cobranza de prima por una cobertura no brindada en virtud de los procesos de aislamiento que vivimos de LASPO. Entendido. Bueno, acabas de decir un dato que me da vergüenza decirlo, pero no lo sabía. No estaba enterada de estos talleres, a mí me encantan porque compartimos. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Buen punto. Claro, algunas aseguradoras dimos los descuentos de automotores, por ejemplo, porque los autos no estaban expuestos, ¿no es cierto?, en viajes, pero no todas las aseguradoras lo dieron y tampoco, como bien estás resaltando vos, era obligatorio darlo, ¿no es cierto? Es más todavía. ¿Se acuerdan que la superintendencia, por allá por junio del 2020, si no me equivoco, alguno me ayuda, como las compañías estábamos dando todos estos ajustes, la SCN nos pidió de dos cosas que informáramos sobre qué hicimos, un poco pensando en la solvencia de las aseguradoras, como bien vos estás tratando de defender, porque no nos olvidemos que la Super no solo defiende a los asegurados, sino que defiende la solvencia de las aseguradoras. O sea, no hagas fiesta de tarifa porque después no vas a poder responder ante tu solvencia, ¿no es cierto? Y justamente tuvimos que informar qué tipo de descuentos y cuántos endosos habíamos emitido para automotores, y también nos pidieron algo del tema de accidentes del trabajo. También nos han pedido alguna información, ¿no? Esto fue pandemia dura, ¿no es cierto?
Muy bien, Francisco Joven, porque estás como Francisco Joven. Yo también me voy a poner, Marina Joven. Ay, no, lo usa mi hijo, voy a decir a mi hija, ¿no es cierto? Pero bueno, está bueno. Muy bien, muy ajustado. Y gracias por el dato, Francisco. Es muy bueno ese dato, Marina. Y otro que me parece que no tiene que ver con la pandemia, pero sí con lo que dijo Francisco. Muchas veces en la aprobación de tarifas y en la aprobación de productos, por comodidad a veces, por simplificar, no van todas las aprobaciones al directorio. Vos lo dijiste, algunas no van porque resulta cómodo mandar las más significativas o las obligatorias y otras no van porque no les da el tiempo físico o la compañía decide no exponerlas. Lo mismo pasa con los productos. O sea, este producto ya está habilitado, no lo informa el directorio. Y el producto puede estar habilitado, pero la composición de tarifas variar porque es un producto nuevo. Entonces, al no estar ni aprobado el producto ni aprobada la tarifa, al momento de una inspección o al momento de una defensa ante defensa del consumidor, también cae mucho tu posibilidad de rebate, ¿no? de defenderte y tener la documentación justa. Dentro de los requisitos que dijiste, otra cosa que también cuesta mucho en las compañías es que hagan notas o verbales de la aprobación de tarifas del comité de tarifas, el por qué y el cómo se tomaron determinadas decisiones. Muchas veces en la definición de tarifas el área de producto no incluye los análisis actuariales y es también una buena costumbre, sobre todo en estos tiempos, demostrar con análisis actuariales que no estás incrementando la tarifa a piacere, sino con fundamento de los incrementos, ¿no? En tiempos de alta inflación como este, es muy fácil que se defina en lo grueso. Hay 60% de inflación, trasladamos 60% a las tarifas y lo embebemos en diferentes porque si no cae. O se divide ese 60 por el porcentaje máximo que puedes aumentar por cada mes si lo vendes en mensual. Entonces, desde auditoría está la responsabilidad de monitorear cómo esas tarifas fueron incrementándose, cuál es el porcentaje distribuido según los indicadores que vos marcaste que va a mirar la super, y que eso quede documentado en un papel de trabajo con la opinión del actuario. Porque no es una buena práctica que incluyan a los actuarios en las reuniones y que se fundamente cada componente del precio de la tarifa. Nada, quería comentar. Aparte, hay dos aspectos que incluso para reafirmarlo, no nos olvidemos que también por gobierno corporativo la gobernanza del directorio en intervenir en la toma de estas decisiones es fundamental, ¿cierto? Y aparte, yo no sé la experiencia de ustedes, pero cuando las áreas técnicas se les induce a que, aunque no sean obligatorios pasarlos por el directorio, es una buena práctica que el directorio tome razón y que justamente intervenga en esta decisión tan estratégica como es el precio que va de venta de nuestra mercadería, ¿no es cierto? O sea, nuestro servicio. Yo creo que las áreas técnicas se cuidan un poquito más en sustentar la elaboración y en eso de cuidarse un poquito más en sustentar, movilizan a los actuarios que haya dentro de la compañía o a los consultores que tengan, depende de la estructura de la compañía, y hasta ellos mismos se llevan la sorpresa de situaciones que siempre cuando uno revisa y analiza encuentra cosas interesantes, ¿no? Uy, mira esta zona, mira esta sucursal, mira la siniestralidad. Cuando empiezan a mirar siniestralidad, que son información para toma de decisiones, análisis de gestión, realmente empiezan a decir, uy, mira este sector, y bueno, discontinuemos esta venta, o ¿por qué no promocionamos la venta en este lugar que nos deja tan buen resultado positivo? No hablemos solo de lo negativo, pensemos de favorecer en lo positivo. Bueno, forma parte también de explicar y de nosotros como compañía analizar antes de que se produzca una modificación o haya una propuesta de modificación. ¿Cierto? También está la otra. Aplicar en forma solamente por la inflación, como dijo Marta, es clarísimo. Muchas veces, no necesariamente. Por ahí tuvimos un resultado técnico que, ajustado incluso por inflación,
me refiero a ajustado a los precios, los siniestros y los precios homogenizados, el resultado de la rama o del producto no fue tan negativo, ¿no? Fue bueno, ¿no es cierto? Y saber los motivos, porque tampoco decir, no fue bien porque los autos no estuvieron expuestos o porque los riesgos no estuvieron expuestos. ¿Ustedes no encontraron que casi toda la plaza en combinado tuvimos problemitas durante la pandemia? Todo lo que no tuvimos en autos lo tuvimos en los combinados, ¿no? ¿No les pasó eso? ¿Sí? Sí, en autos bajó mucho la siniestralidad, pero en combinado o se mantuvo o aumentó en la pandemia. Así que el ramo, la parte de siniestros de combinado estaban todos, algunos mirando al techo los de autos, pero los de combinado estaban a dos manos, pobres. Sí, se disparó la siniestralidad bastante en ese. Nosotros, yo les cuento algunas experiencias que hemos tenido haciendo estos tipos de controles. Con respecto, por ejemplo, a la intangibilidad, de que nadie toque las tarifas y todo eso. Bueno, en alguna oportunidad hemos encontrado, está limitado por permisos, pero no sabemos por qué y no pudimos identificarlo, porque había de repente personas que tenían permiso para acceder a las pantallas donde están cargadas las tasas y podían modificarlas. Ya lo establecimos como un control de rutina, que cada 3 meses sacamos el listado de personas con permisos para modificar tasas y evaluamos a ver qué es lo que pasó, porque por ahí tenemos algún tipo de deficiencia en el otorgamiento de permisos o de sistema se dio, después nadie sabe quién lo dio y qué sé yo. Y como encima lo hace responsable el directorio de eso, o sea, entonces lo tenemos cada 3 meses controlado eso bien para que nadie pueda tocar, para cumplir con la intangibilidad de las tasas, sobre todo de las tarifas. Después, una situación nos pasó en una oportunidad, y a raíz de eso se implementó un control, pero no de responsabilidad nuestra, pero sí lo detectamos nosotros, un resultado técnico en un ramo que nos dio, y cuando nosotros fuimos a ver el plan para hacer el seguimiento, después trimestral, a ver cómo estaban actuando, vimos que en la elaboración del plan había pasado que se había contabilizado mal pólizas en dólares, las habían contabilizado en pesos. Y a raíz de eso nos había quedado un resultado técnico negativo. ¡Qué horror! Yo dije, qué vergüenza. Pero bueno, nada, por suerte se dieron después y cuando armaron el plan, en el plan tuvieron que explicar eso. Me pareció un papelón, pero bueno, por lo menos se dieron cuenta. Entonces, a raíz de eso nosotros hicimos una propuesta de un control de antes de terminar el cuadro digamos, de resultados técnicos, antes de enviarlo, que se realice un control. Porque claro, contabilidad tomaba los datos del sistema y hacía controles de razonabilidad de un periodo al otro, nada más. No se va a poner a hacer un desglose de los conceptos que intervienen en el cálculo del resultado técnico. Y el sector, ya una vez que registra, tampoco vuelve sobre sus pasos. Bueno, y a raíz de eso pusimos un control intermedio, o hicimos una propuesta de un control intermedio para que no vuelva a suceder ese papelón. Y eran 2 pólizas nada más, pero con esas 2 pólizas, en un ramo chiquito, con esas 2 pólizas había quedado resultado técnico negativo. Y otra experiencia que tuvimos en estos controles, que fue una observación de la Super en alguna que tuvieron algún control presencial, nos observaron el manual de tarifas que faltaba un procedimiento para productos novedosos o productos como algo nuevo que aparece, no estaba establecido la determinación de la tarifa de ese tipo de productos. Y nos hizo una observación a Super, nosotros tuvimos que agregar un apartado nuevo de cómo se desarrollaría, que bueno, era más o menos como esto pide la normativa, ¿no? Se hace el análisis de siniestralidad, la participación actorial, todo en algún producto novedoso. Bueno, agregamos un apartado y se dio por cumplido el punto. Pero fue una observación que nos hizo la Super en nuestro manual de tarifas, en nuestro manual de procedimiento de tarifas, que no lo teníamos incorporado. Esas son más o menos algunas experiencias que hemos tenido en lo que es control de tarifas. Y el problema, la parte de los sectores técnicos, no tenemos tanto problemas con los sectores técnicos, el problema son los comerciales, que no respetan nada. Ahí es el gran problema que tenemos con los comerciales. Los técnicos también se matan con los comerciales, pero después cuando nosotros hacemos el control también, ¿viste? Los comerciales es un tema. Yo quiero agregar eso que dijiste, Eric, de la contabilización en pesos y en dólares. Es un problema bastante recurrente, sobre todo aquellos que tengan reaseguros. Muchas veces los reaseguros se cobran ex post de la liquidación y cuando la compañía de seguros cobra la compensación por el reaseguro, no lo imputa a la póliza que
ocurrió en su momento. Entonces, el área o la función o el producto que está llevando su historia en ese momento queda totalmente descolocado. La imputación no solo es por el tipo de cambio, sino también porque a veces los reaseguros llegan desde el exterior y van a cuentas diferentes y no a compensar la póliza que correspondía que tuviera su resarcimiento. Entonces, queda siempre ese producto con saldo negativo por una mala imputación contable. Sí. En las compañías que trabajan mucho con reaseguro al exterior o en los productos que tienen reaseguro en el exterior, es un error muy normal, muy corriente, que desde auditoría o desde compliance tienen que verlo, porque incumple con la aplicación de partidas de moneda en el exterior. Entonces, hablo de la cobranza, ¿no? De partidas que te entran a través de reaseguros que pueden estar afuera, o también si los tenés aquí, los tenés dolarizados. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, porque si tomás el dólar oficial, que a veces bajó con respecto al periodo anterior y te genera una diferencia, como pasó hace, no sé, un año, más o menos en diciembre, que tuvo una disparada como hasta 200 y después bajó y se estabilizó otra vez durante todo el año. En estos picos puede generar diferencias a favor o en contra de la compañía, depende de cómo te esté afectando, y hay que controlar muy bien la imputación. Porque a nivel de flujo, no afecta a toda la compañía porque se compensa, pero el ramo te queda negativo. Claro, sí, el ramo te queda negativo. Es un error que no siempre miramos porque no vemos todo el producto en todo el proceso, pero sí el no imputar la cobranza del reaseguro te dejó el ramo totalmente desguarnecido y a lo mejor con saldo negativo. Y bueno, y te responden, sí, el saldo negativo es por la cuota de reaseguro, pero en realidad vos tenés que tener el saldo del producto bien definido, ¿no? Por ramo. Sí, exactamente. Eso que trajiste es muy, muy valioso. Tres puntos fabulosos trajiste, Seri. La verdad te agradecemos porque nos ayudás a reforzar también y también Francisco, les agradezco. Sergio, andás un poco callado vos, no sé si... No, coincido, bueno, Eric pertenece a una de las compañías líderes del mercado en autos, así que su experiencia es muy bien tomada para los que no somos líderes en esos casos, ¿no? Pero yo, por mi parte, coincido que para mí tarifas es uno de los procesos más complicados de revisar porque hay mucha responsabilidad del negocio, es el flujo que busca la compañía para crecer en el mercado, es lo que se mira en las estadísticas, el crecimiento, y no sé si les pasará, pero cada vez que hay que revisar las cotizaciones de flota, ahí sabemos que es un revoleo de tarifas. Y ahí se hace muy difícil interceder. Por eso digo, hay mucha responsabilidad de la dirección y del negocio en estas determinaciones. Por eso creo que desde nuestra parte, la revisión desde lo formal de la aplicación y de las decisiones que se toman, creo que es nuestra máxima responsabilidad. Y un tema que en algún momento, en alguna revisión, sí me pareció importante, que a veces no se toma mucho en cuenta, que es el recargo financiero. Muchas veces las tasas de interés que tienen cargadas los planes de pago distan mucho de la realidad y utilizan valores que están muy distorsionados con lo que es un financiamiento de cualquier plan de pago que hoy tenemos. Y hay veces vemos que las tasas que tienen son ridículas en función a premios de 12 cuotas, donde vemos que totalmente desvalorizados es el valor de la última cuota, ¿no? Ese es uno de los puntos que nosotros vimos. Y con relación a experiencias de inspecciones, una que a mí me llamó mucho la atención fue una vez cuando se revisó, cuando era el tema de saldo deudor en vida, o cuando trabajamos con tasa FLAP para distintos grupos etarios, la superintendencia observaba que una vez determina una tasa para vida y en ese conjunto de asegurados tenemos gente de 20 años y gente de 70 años, ¿no?
y todos tienen la misma tasa, y la probabilidad de vida es totalmente diferente. Entonces, una de las observaciones que tenía era que cómo se llegaba a ese valor y por qué no se hacía una revisión anual o en un periodo estimado para analizar cuál era el grado etario que estábamos teniendo con respecto a en este caso, a un conjunto de clientes que pueda estar teniendo un banco, una financiera o alguien al cual uno le daba la cobertura, ¿no? Entonces, no es solamente fijar una tasa uniforme, sino también los componentes que uno toma en cuenta para llegar a ese valor. Entonces, sabemos que después lo que pasó, ¿no es cierto? Hubo cierto abuso de algunas compañías en esas tasas que no tenían ninguna razonabilidad en función a lo que se cobraba y los gastos y demás. Es decir, hay varias cuestiones que en tarifas uno a veces debe tener en cuenta para para no tener sorpresas en inspecciones Y Sergio, una de esas cosas sucede porque muchas veces comercialmente no cargan la fecha de nacimiento. Sí, bueno, los datos de personas sabemos que es todo un tema, ¿no es cierto? O lo cargan erróneamente o faltan. Entonces después, aunque sea una compañía con actuarios detallistas y que trabajen en un sistema automático ya, digamos, sólido, si después le faltan datos, es también ese el input de desviaciones porque le falta, ¿no? Yo una sugerencia que quiero destacar sobre los dos comentarios que hicieron tanto Eric como Sergio y que no podemos ignorarlo, ¿no? El área comercial hace fiesta a veces por la competencia, que la venta. Yo desde que se creó esta resolución me involucré muy directamente en la estructura de los capítulos que tienen que tener las distintas tarifas, que son lo que después guardamos como soporte aprobado por el directorio o las guardamos aunque no estén obligatorias de aprobar. Tiene que haber un capítulo dentro de las tarifas que se llame atributos técnicos. Los atributos técnicos tienen que ser lo suficientemente extensos, detallados, y por supuesto apropiados para cada cobertura, ¿no? Que nos den un sustento para después explicar por qué le estoy cobrando distinto a este riesgo que a otro. Si nosotros tenemos un cuadro o un descriptivo de atributos técnicos con los más y con los menos en porcentajes, voy a dar un ejemplo concreto no quiero hablar en teoría, ¿no? Porque en esto me involucré muy directamente en el 2007 en particular. Entonces, ¿yo qué les hice hacer? Hacen, por ejemplo, para combinado, ¿no? Integral de comercio, ¿quieren integral de comercio? Bueno, atributos de la cobertura de integral de comercio, ¿no? Por supuesto que hay otro capítulo donde dice cuál es la actividad del comercio, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? No es lo mismo una que otra. Pero la parte de atributos, por ejemplo, voy a decir algo sencillo. Disyuntor, lo mencioné antes. Existencia de disyuntor hasta un porcentaje de tanto. ¿Por qué? Porque de 0 a tanto de descuento. Vamos a decir de 0 a 30 de descuento. ¿Por qué? Porque va a depender de la tecnología del disyuntor. No es lo mismo un disyuntor simple que un disyuntor mucho más sofisticado que va a saltar y que a su vez el disyuntor también, o detectores de humo, ¿no? Entonces, aspectos técnicos, y después con el más, por ejemplo, cargos, ¿no? Para justificar un precio más alto, ¿no? Atributos que cargan, pueden poner menos y más, y en porcentajes pónganlos. Háganse los poner por porcentajes, más. Por ejemplo, un más puede ser linderos peligrosos, ¿no? De 0 a, no sé, 45, pónganle ahí. Entonces después, cuando hay una inspección previa, y viene el inspector y dice, ¿y por qué a este le cobraste un 45 más que a otro negocio que vende exactamente lo mismo? Ah, no, este al lado tiene una estación de servicio, o este al lado tiene una cartonera, ¿no? Entonces, busquen eso, y yo les puedo asegurar que cuando venga la super y le diga por qué le cobraste, siempre van a encontrar algún atributo técnico para poder explicar por qué. Y no es que le estamos mintiendo, es que realmente existen esos atributos técnicos. No se asegura lo mismo esto que lo otro. Nosotros somos especialistas porque vendemos un servicio técnico,
no nos mojamos el dedo y lo sacamos al viento como, te vendo este termo. No, nosotros estamos vendiendo algo muy técnico. Entonces, no amarreten que en los atributos de las tarifas haya una gran descripción en un cuadro con atributos técnicos, con los más y los menos rangos, de 0 a más tanto, de 0 a menos tanto, depende de si es positivo o negativo, obviamente, para la tarifa. Entonces después lo podemos explicar mucho mejor. Y estamos siendo muy profesionales en esto. No nosotros los auditores solamente, sino los que tarifan y los que... y como está documentado en la tarifa, las super son libres las tarifas. Y si yo dije que le puedo dar un descuento por un disyuntor muy sofisticado, la super no me lo puede prohibir. No sé. Pero Marina, la realidad te lleva a que cuando van a cotizar, vienen con la póliza que tienen en la otra compañía y le dice, llegame a un 20% menos de esto. Y todo esto que estamos hablando se termina en 5 minutos. Sergio, ya lo sé, pero te estoy dando herramientas para que adentro de la tarifa lo puedas explicar sin decir ese sincericismo. O sea, a mí sincerizar, hacer todo el sincericismo que quieras, pero si te viene un inspector de tu super, no hagas eso. O sea, tener las herramientas, esto estoy sugiriendo, a ver si se entendió mi mensaje. Tengan las herramientas adentro de los cuadros tarifarios para responder técnicamente. Ese es úsenlo como que aparte la gran mayoría de las veces es verdad, otras no será tanta verdad, pero bueno, busquemos el lado convertámoslo en verdad. A ver si, no me hagas decir cosas que no quiero decir. Sí, pero lo que quiero decir es que también protejamos a nuestras aseguradoras de todo un aspecto porque las inspecciones suelen ser muy duras, muy duras. Seguro. Pero por eso, pero la superintendencia también lo sabe, sí. O el mercado lo sabe también, y por eso estamos acá todos todavía. Y creo que y a esto complemento con algo que es la reserva por insuficiencia de prima. La reserva por insuficiencia de prima, en definitiva, va a complementar todo lo que los comerciales rebajen por algún lado. Técnicamente, después lo vamos a tener que poner por una reserva actuarial. Entonces, en definitiva, es un engaño que cada compañía después, en su resultado final, lo va a tener que compensar de alguna manera. Entonces, creo que, por eso digo, la superintendencia está consciente también de que el mercado es salvaje y que las tarifas tienen un grado de componentes que no son visibles. Pero bueno, técnicamente sabemos que el análisis de complementos por primas insuficientes lo hace por estas reservas también. Y excelente tu comentario, me permito complementar que hace muy poquito salió justamente una resolución que incorpora las cuentas contables donde tiene que estar bien claramente expresada. Vieron que se separó la superintendencia en el plan de cuentas justamente las cuentas donde tienen que estar alocadas la insuficiencia de prima y por supuesto que incorporó el tema de la inflación, porque la inflación te desvirtúa todo, ¿no es cierto? Simplemente estableció claramente las cuentas porque se habían modificado con el ajuste de inflación y no lo habían modificado en la resolución de insuficiencia de prima. No es que en el concepto está calculándose distinto. Las fórmulas esas todas complejas para insuficiencia de prima, que la verdad yo no las tengo tan bien aplicadas, ¿no? Las reviso solo porque son complicadísimas. Incorporaron el ajuste por inflación que se les había olvidado en el plan de cuentas de insuficiencia. Pero tenés toda la razón del mundo, Sergio. A la larga, las compañías, y la Super lo sabe, que a la larga lo pagamos en sobrecostos. Es como el IBNR, ¿no es cierto, Sergio? También. Exacto, en algún momento lo pagás. En algún momento te lo van a facturar. Pero después, mientras tanto sobrevivís, Sergio, y los comerciales lo saben, ¿cierto? Que mientras tanto sobreviven, ¿no? Como los políticos con las elecciones, hay que llegar a octubre del año que viene. Bueno, los comerciales no les importa nada directamente, es un poco lo que dice Sergio, ¿no? Pero no les aporta absolutamente nada, son totalmente lapidarios y lo único que quieren es decir, mirá, vendí, conseguí nuevo cliente y nada más, y después el resto no piensan en la rueda cuando vienen los siniestros y cuando viene todo el resto no piensan en nada, ¿viste? Perdón, hago un comentario, ¿no? Volviendo al tema de los atributos,
Obviamente que es importante por todo lo que se dijo, pero también por una cuestión de orden, fundamentalmente cuando tienen todas estas alternativas, si se quieren, comerciales o atributos que si bien les llamamos técnicos, pero sabemos que son necesidades comerciales, no tienen renovaciones automáticas, o sea, caen dentro de por lo menos en los procesos que tenemos acá en las compañías, en varias de las compañías del grupo, caen en procesos donde los termina mirando una persona, un suscriptor, y la verdad que está muy bueno poder contar con esos atributos, porque de un año a otro uno se olvida, porque le dio un descuento del 30, del 40 y hasta a veces del 50 o más, ¿no? Entonces ahí tienen también bien detallado y poder analizar, por lo menos desde el lado del suscriptor, realmente si técnicamente amerita mantener esos atributos, ¿no? Es decir, no solo por el poder fundamentar a superintendencia, sino también por un orden interno de entender por qué a ese cliente le hicimos los descuentos que le hicimos, ¿no? Le aplicamos esos atributos en póliza. Bueno, quería hacer ese aporte porque nos pasa en la diaria. Y aparte de lo que podamos, deberíamos de hacer más análisis de gestión, mismo desde auditoría y control interno y minería de datos, un poco para encontrar cosas demasiado gruesas, por lo menos, ¿no? Que los sectores se hagan cargo de hacerlo fino, pero nosotros busquemos lo grueso, por lo menos, ¿no? Hagamos un peine con minería de datos y empecemos a generar este valor agregado en la medida que lo podamos hacer, para empezar a preguntar más, ¿no? Yo me la paso haciendo análisis de gestión en los momentos que puedo y me voy con todas las garras al gerente técnico. Yo no ataco a los comerciales. Yo me voy al gerente técnico con todos los colmillos. ¿Y qué te pasó acá? ¿No? Entonces, que se pelee él con el comercial. Yo no tengo por qué pelearme con los comerciales porque no, es como dispararse en el pie, pelearse con los comerciales en cualquier compañía de seguro. Entonces, aparte es el que rinde cuentas, es el que rinde cuentas ante la super, no es el comercial el que va a rendir cuentas, es él, el dueño del proceso es él. Exactamente, vos me entendiste claro, ¿no? Bueno, ha sido muy nutrido, Mirá, hemos llegado bien al les lugar. tiro Sí, Eri. una más, mirá, que tiene que ver con tarifas y con esto que acabas de decir de explotación y minería. Pero eso y con la gestión. Nosotros trabajamos con productores, ¿no? Los productores también, una raza particular. Y un control que hicimos en la tarifa de los productores, porque en este contexto de crisis y todo, claro, y le empiezan a tomar la mano y, por ejemplo, las zonas de riesgo también delimitadas las tasas, ¿no? Y zonas de riesgo son más caras y más baratas. Hicimos una barrida en la emisión de los productores que emitían en otra zona de riesgo, mentían en la zona de riesgo para conseguir un precio más barato. Los productores están asignados a zonas de trabajo, no es que un productor me emite de una provincia en otra, tienen unas zonas bien delimitadas de trabajo. Bueno, hicimos un barrido y no mucho por suerte, pero sí detectamos un par ahí que nos cambiaban las zonas donde ellos trabajaban y las emitían otras. Ese es un buen control que tiene que ver con la tarifa, pero no es para la super, ¿no? Pero es más para la gestión interna de la empresa y para detectar este tipo de cuestiones. Ese fue un buen análisis que hicimos. Y dos se detectaron. Es muy bueno lo tuyo, y yo te aporto otro. En el análisis antifraude, estoy hablando antes de la pandemia, un productor, todos los riesgos de viviendas en la costa, los ponía como viviendas permanentes y eran en realidad viviendas transitorias, en sentido de fin de semana o de vacación, ¿no? Y por supuesto que fue eyectado directamente porque eso ya es fraude, ¿viste? Ya eso es, nos estás tomando de tontos, ¿viste? O sea... No va a eso, pero es interesante porque está alineado con lo que estás comentando vos, ya puede ser el fraude el tema, ¿no es cierto? Claro. Sí. No te metas con nuestros precios, ¿no? Porque, ¿cierto? Claro. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Cristian, dinos. Quería saber si les había pasado lo mismo que a nosotros. Esta semana recibimos un proveído de la Super por una inspección a marzo 2021 y en uno de los apartados involucran a control interno, algo que no había visto antes, en el cual nos dicen, miren, ustedes deberían mejorar desde control interno su sistema de información y sus controles. Punto. Eso solo, son 2-3 renglones en un proveído que son 25 páginas, pero en un momento nombran a control interno, algo que antes no me había pasado. ¿Cuál era la temática, Cristian, por favor? ¿Cuál era la temática observada? No nos digas... No, un tema era una parte del cálculo del IBNR y en otra compañía era sobre un plan
que estaban aplicando mal una tasa de mortalidad, y había una diferencia que no era sustancial, económicamente casi era inmaterial, pero existía la diferencia. Y nos dicen en control interno respecto a esos dos puntos que, bueno, que no me lo acuerdo de memoria ahora el punto, pero era una frase como la entidad deberá rever los procesos y seguir en sus rutinas administrativas con atención en los controles internos para el punto tal y tal. Una cosa así. Obviamente nuestra respuesta era algo general, que sí, tomamos el punto, lo vamos a ver, etcétera, etcétera, en las próximas revisiones y quedará ahí. Pero quería saber si a ustedes también les había tocado en alguna inspección que la super mencionara a control interno. Sí, sucede, Cristian. Sucede cuando la super se empieza. No son todos los inspectores. Hay inspectores que no lo tienen en cuenta y otros que sí. Pero aquellos que ya se están embebiendo de las responsabilidades de governance y de control interno, te empiezan a incluir eso como una forma de atar todas las funciones en la compañía. Entonces, sí, en mi experiencia ya tuvimos varias antes de la pandemia, donde pedían que control interno o auditoría, depende del área que tengas, que te ponen el O, vayan acompañando con más controles sobre la fase de supervisión. Y en mi caso, que la compañía tenía un holding afuera, o sea, el accionista era del extranjero, sabían que el nivel de auditoría de la compañía era más riguroso que el exigido por las normas. Entonces pedían que los reportes de auditoría efectuados más allá de las exigidas por superintendencia fueran incorporadas a los reportes de la super como aspecto mejorativo o como incremento de calidad en el sistema de control interno. Entonces, empezó a pedirse en las grandes compañías, porque generalmente la revisión en las grandes compañías tiene como dos vías, ¿no? Una que responde solamente a lo requerido por la super y otra que responde al control de auditoría de grupo. Entonces, es mucho más profunda, pero esos reportes no se pasan a la super. La super lo sabe y empieza a pedirte esto, que trates de nivelar o que trates de mejorar o levantar el punto en los reportes al regulador con los resultados de otro tipo de auditorías, como para que les tires un poco del trabajo que haces, ¿no? Y no estás obligado, pero te lo piden. Y imagino que en aquellas que no tienen este reporte matricial, también les debe exigir de vez en cuando que el control interno esté alineado o filoso con relación a los otros procesos, ¿no? Buenísimo. Yo lo que he visto también es que las conclusiones de la revisión de la inspección de la superintendencia, cuando hay alguna oportunidad de mejora, viene referenciando a la puesta en conocimiento del responsable de control interno. Es decir, para que ellos levanten el issue. Sí. Buen punto. Y te agrego, hola a todos, primero. Te agrego algo más, quizás no en el informe, sino dentro o durante la inspección. Muchas veces, y cuando se hacía en forma presencial especialmente, muchas veces los inspectores levantaban un punto, ¿no? Y se daban vuelta y te venían a preguntar, o le iban a preguntar al responsable de control interno si lo habían detectado y que le mostraran los papeles de trabajo, o el informe o los papeles de trabajo donde estaba detectado y si se había observado o no se había observado. Eso no necesariamente después lo ponen en el informe final, pero también les lleva a formarse una idea de cómo está trabajando el área de auditoría de control interno, ¿no? Así que esas cosas pasan y, como decía Marta, muchas veces depende del inspector que te toque. No todos lo hacían, algunos sí, otros no. Y si me permiten un poquito más, con respecto al tema del día, ¿no? de las tarifas, que la verdad que me pareció excelente, Marta, el resumen, la presentación. Hoy el tema de tarifas, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, es súper sensible y en algún punto también, además de las cuestiones técnicas,
tiene un límite, ¿no? Porque, digamos, uno puede armar toda la parte técnica, pero se puede quedar fuera del mercado. Entonces, claramente tiene un límite. Y hoy es un punto, además de sensible y delicado como fue siempre, tenemos algunos riesgos adicionales, ¿no? Durante todo lo que fue la extensa cuarentena y demás, y con la alta inflación que tenemos, claramente el mercado, que está súper posicionado en autos, y algunas compañías están más posicionadas en autos que otros, digamos, solamente debe esperar un resultado técnico negativo, ¿no? Prácticamente no hay posibilidades de revertir ese resultado técnico, salvo que sean súper eficientes, porque más que nada por los repuestos, ¿no? El repuesto de un auto 0 kilómetros o de un auto de 10 o 15 años de antigüedad vale lo mismo, pero la tarifa que se le cobra a uno y a otro es totalmente distinta. Con lo cual el mayor riesgo está en aquellos vehículos que tienen mayor antigüedad. Ahí ahí las compañías van a perder más. Y eso lleva a otro tema adicional, el infraseguro o el riesgo de infraseguro. En general como las tarifas han quedado en general un poco atrasadas, se están tratando de recuperar, hay bastante infraseguro y puede haber más infraseguro. Que claramente es una situación que no le conviene a nadie, ¿no? Ni al asegurador ni a las compañías, obviamente. Y todo ese combo puede hacer que se relaje un poquito todo este sistema, porque igual voy a tener pérdida, igual cómo manejo esto, y bueno, en ese relax, digamos, entre comillas, me pareció muy bueno lo que dijo Marta del proceso, cómo es el proceso de monitoreo de todo esto, ¿no? Es decir, el área de control interno no se tiene que relajar en el sentido que, mira, esto va a dar mal, nadie me va a dar bola, apenas estamos llegando a tarifas competitivas, hacemos lo que podemos. Bueno, habrá que insistir igual, y la verdad que tener ese proceso de gobierno, de monitoreo, me pareció una propuesta muy, muy interesante. Solo eso. Martín, lo de infraseguro, estuviste muy, muy acertado, la verdad, te agradezco inmensamente que lo hayas traído como conformador de tarifa, porque es algo que se me escapó a mí en la presentación, ¿no? Nosotros en la pandemia, desde Auditoría y Control Interno, todos los integrantes de mi sector, participamos en un análisis de gestión peinando toda la base de datos de los últimos 10 años de todos nuestros seguros masivos, ¿no? Los seguros masivos, qué sumas aseguradas se habían quedado congeladas o sin aumentos en periodos desde su inicio hasta sus distintas renovaciones. 10 años para atrás revisamos. Y les marcamos con todos cuadros a todos los sectores técnicos qué seguros tenían que analizar los productores, porque vos viste que a los productores no podés decirle, che, te aumento automáticamente. Todos estos en pesos se quedaron congelados. Porque después también tenés no solo problemas de insuficiencia de tarifa, tenés el problema después en el momento del siniestro. Claro. Y como ya veíamos que la inflación se iba a estar disparando, por otros motivos distintos a la pandemia, simplemente porque se estaba disparando, en electrodomésticos, en todo, y es más todavía, Martín, vos mencionaste autos, por supuesto que lo más masivo fue claro, los no autos, pero en autos, ¿qué analizamos? En autos analizamos que el ajuste automático, por el hecho de que si la refacturación era semestral, el ajuste automático no alcanzaba. Entonces, ojo señores, o cambian la cláusula de ajuste automático o cambian la periodicidad de refacturación. Y ese fue otro trabajo que hicimos muy, muy fuerte ya en el 2022, diciendo, señores, ¿cómo es la frecuencia cómo es la composición de la frecuencia de refacturación de automotores? Porque los autos aumentan, las tablas de autos de la que use la compañía, de las que están en el mercado, crecen y nosotros estamos facturando de una determinada manera. ¿Cómo se compone el premio? ¿Cómo se equilibra con el recargo financiero, suficiencia y la alimentación, en definitiva, de la prima final, ¿no es cierto? No sé si esto también, por eso les digo que tenemos que hacernos mucho más amigos en la medida que podamos del análisis, ingeniería de datos, análisis de gestión, porque ahí nos saltan elementos que se nos están escapando del negocio, a veces sí, porque cumplimiento, compliance, pero también consultoría, ¿no es cierto? Somos, y tenemos que acordarnos de cada vez dar más porcentaje de servicio de consultoría dentro de nuestra, en el ENAI lo han resaltado muchísimo, y creo que todos los años yo digo,
a ver qué porcentaje hago de consultoría, ¿no? El mío es elevado, el mío, pero debería ser más, tal vez, ¿no? Pero bueno, gracias Martín por haber traído el tema de infraseguro, que obviamente no puede estar desvinculado de tarifas, ¿no? No, al contrario, un placer compartir. Sí, excelente. Hola, buen día. No sé si tengo tiempo para una consulta antes de que finalice. Luciana, ¿me das un segundito? Sí. Yo los puedo saludar porque tengo que salir para una visita médica. Marina Sierra, con todo placer. ¿Le puedes sacar la lista de los presentes? Sí, ya te la mando antes de irme. No, después, puede ser mañana o pasado, pueden recibir la presentación en la semana. No, ya te la mando. Un besito. Listo. Chao, Marta. Chao, Marta. Hasta luego. Chao, Marta, suerte. Chao, Marta. Gracias por el apoyo. Chao. Bueno, un poco yéndome quizás del debate que veníamos siguiendo, tenía solo una pregunta desde algo que se me presenta, ¿no? Cuando hacemos la revisión de tarifas del ramo vida, sobre todo teniendo en cuenta lo que mencionaste vos, Marina, al principio, los aspectos formales que tienen que tener las tarifas de vida, que tienen que sí o sí ser certificadas por actuario externo y pasar por el órgano de administración, y es algo que yo trato, ¿no?, de verificar cuando hacemos la revisión de estos ramos. Y un poco la discusión siempre que surge es que no, eso va por nota técnica, que la nota técnica está acompañada del plan que oportunamente se presentó a la Super y que tiene varios años. Nada, es una duda que siempre se me presenta y que muchas veces los asesores actuariales externos como que analizan este ramo como si fuera, no sé, algo muy particular y que no tienen que cumplir con estas cuestiones formales. Me refiero al cuadro tarifario de estos ramos, como que va por otro lado, que va por nota técnica y que la resolución, la 32080, con estas exigencias, no, como que no aplicarían. No sé de ustedes si tuvieran algún tipo de estas situaciones. Si tenés una inspección, Luciana, si tenés una inspección, la nota técnica no va a alcanzar. Tenés que tener el cuadro tarifario ordenado cronológicamente, aprobado, si es para personas, siempre por el directorio. Para que lo apruebe el directorio, previamente tiene que tener la intervención en su elaboración con firma de un actuario registrado en el registro de actuarios de la SCN, ni siquiera un actuario que vos hayas tenido registrado. Y ese elemento, un inspector de Super que haga bien su trabajo, no le va a alcanzar que le muestres una nota técnica. Yo no sé si con eso te estoy contestando. Ahora, si es una cuestión que a ver, yo lo interpreto igual que vos, Marina, pero a veces es una discusión que tenemos con las áreas técnicas, que quizás por cuestiones de interpretación y también por asesoría técnica que ellos reciben, ¿no?, de otros consultores, como que es una discusión más bien normativa, un poco, ¿no?, para no aceptar quizás algunas recomendaciones u observaciones del área de auditoría. Pero bueno, está bueno este espacio también, ¿no?, para recibir el feedback de colegas. Y un poco me quedé con lo que preguntaba Cristian respecto al hallazgo o a la observación por parte del regulador. Yo trabajé muchos años en la Super como inspectora y por lo general, si ellos encuentran alguna situación en cualquier tipo de verificación que hacen, se dan vuelta y dicen, bueno, a ver qué dijo el auditor interno o el responsable de control interno respecto a lo que, no sé, quizás algo en reservas. Entonces, nada, revisan ahí o piden documentación, los papeles de trabajo, se meten un poco más a ver si el auditor interno lo contempló. Entonces quizás ahí sí está más involucrado, o por lo menos cuando yo trabajaba ahí era así un poco la dinámica de trabajo y los procedimientos. Buenísimo, muchas gracias. No nos olvidemos que, como síntesis, que cuando se crea la figura del responsable de control interno,
se empodera primero se empodera y le da responsabilidad casi de síndico al responsable de control interno. Si uno se pone a leer las responsabilidades del responsable de control interno, es casi como un síndico. Depende directo del directorio, bueno, todo lo que ya saben. Y segundo, cada vez más la responsabilidad del directorio en las decisiones. Y por tanto de los directores, porque el directorio es una figura pero formada por seres humanos, personas que después tienen por gobierno corporativo determinado tipo de responsabilidades, ¿no? Entonces, la superintendencia también elevó y puso nombre y apellido a las responsabilidades de la gobernanza de una aseguradora, ¿no? Entonces, va alineado con lo que vos estás contando, que los inspectores se valen de eso también. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Y ustedes qué vieron desde el RCI y su equipo? A ver en el PASI, a ver los informes, ¿no? Y no te los miro nunca, pero donde encuentro una cosa muy gruesa, vengo y te miro vos, ¿qué hiciste? Creo que va alineado a eso, ¿no, Luciana? Me parece, ¿no? Sí. Me refería a esa dinámica. Claro. Puede pasar, nos ha pasado, yo desde que trabajo, ¿no?, del otro lado, desde la corporación, la verdad que muy pocas veces nos han pedido documentación de respaldo. Un poco es, ¿no? A veces decimos, ¿no?, que internamente como es medio desmotivante, ¿no? Mucho trabajo para que después no quede, digamos, no vengan y te lo pidan, que por un lado está bueno, y por el otro lado es como que solamente van a lo formal, bueno, las actas de control interno, las actas de directorio, o sea, van a los aspectos formales, pero sí entiendo que si ellos detectan algo, alguna falla o alguna debilidad en alguna de las revisiones que hacen, ahí van a indagar un poco más y van a ver qué dijo el auditor externo, qué dijo el auditor interno, como para también reforzar, ¿no?, sus conclusiones. Bueno, la verdad fue muy nutrida. No sé la opinión de ustedes, pero la verdad... Aprovecho, Marina, si me permitís, aprovecho el punto que sacó Luciana recién. Si tenemos un par de minutos. Bueno, la Super está trabajando un poco en enfoque basado en riesgo, ¿no? Por lo menos de manera interna. Digamos, pensando en cómo van a desarrollar las inspecciones. No sé si alguien tiene alguna información adicional sobre eso, o han estado hablando, escuchando algo más sobre eso. O sea, están trabajando con matrices de riesgos, armando, digamos, dónde podrían estar los principales riesgos, dónde buscar y demás. Pero bueno, si yo lo poco que sé, están yendo a hacer inspecciones que en realidad fueron en parte vía TAD, ¿no? Vía virtuales, ¿no? Han hecho inspecciones, han ido a compañías muy específicas, compañías con denuncias cruzadas, bueno, un montón de cuestiones así que ya ustedes se deben haber enterado. Siento que para la gran masa de las compañías todavía no han hecho un plan demasiado agresivo, no de agresivo me refiero de rutina, de programa, creo que la pandemia también ayudó a que ellos no estuvieran demasiado activos con las aseguradoras y la situación particular, ¿no? Ahora hay que ver cómo retoma y cómo se alinean. Hubo movimientos en el área de inspecciones, hubo algunos, sigue estando Burastero, ¿se acuerdan que yo lo traje en el 2020? Traje a los dos principales líderes, nos expusieron sobre que iban a atacar. Ellos nos dijeron, cuando los invitamos acá al Comité de Seguros del IAIA, que iban a trabajar mucho con gobierno corporativo, que iban a trabajar mucho con matriz de riesgo, como bien dijiste, y que las inspecciones iban a estar alineadas en ese sentido. Ellos dijeron eso, porque les preguntamos especialmente, ¿no? Todo indicaría que va por ese lado la forma que van a hacer las inspecciones. En Burastero sigue la gente, ahora hay una persona por debajo de Burastero que cambió, una persona que se incorporó a las inspecciones, que tiene muchos años, que es de los antiguos de la SCN, ¿no? Una persona de más de 30 años de SCN. Y bueno, y vamos a ver, porque todavía no los he visto muy activos en general, pero él había dicho que era él y Abruzzese, los dos, Burastero y Abruzzese, que iban a encararlo por gobierno corporativo, desde el lado de matriz de riesgo, como bien indicaste vos. No sé si con eso, ahora, si hay un cambio, yo les pido que en las próximas reuniones de comité levanten bandera y cuenten, che,
me tocó, ¿no es cierto? Y cuéntenlo porque estamos acá también para eso, para contarnos. Claro, claro. Nosotros Yo tuve inspección de lavado. tuvimos... Yo les cuento que tuve inspección de lavado, porque tenemos muy poquitos, pero tenemos coberturas de vida con ahorro, pero muy poquitas, muy poquitas. Igual nos etiquetaron como que somos bueno, y vinieron y la realidad es que Esteves también estuvo en comité de seguros, ¿se acuerda que vino a exponer al comité del IAIA en el 2020? Los invité a ellos. Esteves fue el primero que vino de Súper a exponer. Y también acuérdense que la de lavados por matriz de riesgo. Sin embargo, hubo ahí algún checklist. Entonces nos dijeron que dentro del artículo 25, que los datos indispensables, mínimos e indispensables, sin importar el riesgo, tenía que estar la actividad del asegurado. ¿Y cuándo el productor te pone la actividad del asegurado? ¿Cuándo lo pones como obligatoria? O sea, bueno, algunas checklists nos pidieron y ahí estamos tratando de ver cómo buscamos en toda la base de datos y cómo cruzamos información con AFIP para la actividad. Bueno, y algunas que otras cositas de checklist, ¿no? Porque por la matriz de riesgo no pudieron objetarnos nada, porque ustedes saben que patrimoniales, la misma resolución, en su artículo, si no me equivoco, era el 28, no me acuerdo, dice que son de bajo riesgo, ¿no? Lo dice la propia resolución, ¿no? Y va a depender de la autoevaluación. Se los comento nada más, no fue ni agresiva ni nada, estuvo buena la inspección, pero el checklist a mí me parece que no pasa por ahí, ¿no? Tenés el papelito, tenés el datito, no sé, no me parece que esté por ahí, me parece que tendríamos que seguir enfocados en matriz de riesgo y bueno, no sé si otro tiene alguna inspección que quiera comentar, tomémoslo como rutina, Martín, si te parece, que cuenta todas las inspecciones que tuvimos, temática, título, sí, Luciana. Sí, totalmente. No, tuvimos una inspección el año pasado de balance tradicional y no ha cambiado la metodología desde, por lo menos la comparé, ¿no? Desde, yo dejé la Súper en 2016 y las notificaciones eran exactamente iguales. Y ya te digo, desde el lado de control interno era el modelo de notificación en donde te exigen, ¿no? Toda la parte formal, las actas, los PASIs, un poco eso. Las inspectoras que vinieron también históricas de la Súper, 30 años o 35, así que no hubo, por lo menos hasta el año pasado, en las de balance, no he notado cambios. Sí, a ver, yo estuve mucho con los chicos de contabilidad que estuvieron liderando, ¿no? la parte de entrega de información y fue bastante exhaustiva, digamos, la inspección. Pero también fue online, o sea, no fue presencial porque hasta ese momento no habíamos vuelto a la compañía, pero fue bastante similar a como venían trabajando todos estos años. No hubo cambios en la metodología. Sí, la de lavado también fue online, con algunas videollamadas con el área, con el sector y requerimientos y todo vía TAD y todo eso. Sí, lo aclaro porque la modalidad por ahora está bueno que también lo sepamos, simplemente como anécdota, ¿no? Sí. Alguien iba a decir algo, perdón si lo pisé. Sí, yo te iba a decir que en nuestro caso hubo un requerimiento de información por el límite de sumas aseguradas con respecto a capacidad patrimonial. Es decir, las pólizas de incendio, los límites máximos asegurados, analizando ubicación de riesgo y es el porcentaje en relación con el patrimonio. Eso fue un tema que... Y el reaseguro contratado, ¿no es cierto? Y si tenés reaseguro contratado, claro, o la estimación de la pérdida máxima probable por ubicación para justificar si es que estabas excedido o no. O sea, hubo que dar ciertas explicaciones. Pero eso es una rutina que, por lo menos en nuestro caso, frecuentemente al cierre de cada balance o cada trimestral hacen esa consulta. ¿De todos los ramos o de algún ramo en particular? No, de incendio. Incendio dijiste, perdón. Claro, es de incendio. Buen punto. Sí. Para porque saber también si conozco otra aseguradora que le pidieron por RC cuando cambiaron algún plan, algo así, o
también le pidieron, ¿no? En el 2020 se lo pidieron con cierre de balance, ¿no? Claro, exactamente lo mismo. O sea, para saber si estás suscribiendo en función a tu capacidad económica o si tenés que estar cediéndolo a un reasegurador en el caso de que tus límites no alcancen. Muy buen punto, Sergio. Sí. Bueno, qué enriquecedora la reunión, chicos, la verdad. Disculpen si se pasó, porque el debate fue mucho más nutrido. Yo traté de cumplir la media hora de la exposición para que nos ordenemos en la cabecita, pero la verdad fue muy nutrido. Yo disfruto mucho estas reuniones, les digo la verdad, porque me encanta y ojalá podamos cumplir, como dice Marta, para octubre tal vez podamos, los que estemos en Buenos Aires, venir presencial y los del interior estar en híbrido en una pantalla y no necesariamente tener que venir. Sirve esto de las dos formas, ¿no? Y si les parece ya vamos cerrando y la próxima reunión habíamos dicho reaseguros, como anticipé al principio. Si alguno quiere proponer alguna que otra, puede hacerlo por mail o puede hacerlo en la próxima reunión. Vayamos pensando porque nos queda hasta noviembre va a ser la última reunión, ya en diciembre no hacemos, ¿no? Si quieren ir proponiendo alguna temática y si alguno incluso quiere hacer alguna presentación para que lo hagamos un poco más democrático, ¿cierto? De que alguno quiera exponer en alguna presentación que le gusta tratar y hacer un pequeño resumen del encuadre normativo, lo que fuere, y después también generar este debate, ¿no? Es un taller, chicos, estamos todos trabajando en lo mismo y tenemos que ayudarnos entre nosotros, ¿cierto? A ser mejores, ¿no? Bueno. Totalmente. Marina, muchas gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias, saludos a todos.